quede con ustedes grabada. Correcto, buenos días, sean bienvenidos todos. Les decía que voy a anexarles un archivo. Vamos a continuar con el repaso de la parte estadística en ese sentido, y bueno, vamos a estar viendo esta parte de estadística descriptiva. Les voy a compartir un archivo aquí en el chat. Denme un segundo, nada más aquí. Estoy arreglando esta parte. Y me parece que ahí está. No sé si lo puedan ver. Está el archivo en Excel y lo puedan descargar, por favor. Vamos a trabajar con él. Les doy como un par de minutitos. Confirme si ya llegó, por favor, el archivo. Dice que ya se envió. No sé si lo puedan ver. Sí, profe. Sí, ya llegó. ¿Ya lo pueden ver? Chicos, ¿sí lo pueden ver? Sí, profe. Sí. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Ok, descárguenlo y apertúrenlo para que podamos comenzar. Creo que no los escucho. A ver, denme un segundo. A ver, hablen ahí. Creo que ya los escucho para poderlos escuchar. A ver si los escucho. Hace ratito lo dijimos, profe. Ah, discúlpenme. Era aquí la parte del sonido. ¿Ustedes me han escuchado todo lo que les dije? Sí, profe. Sí, todo bien ahí. Ok, descárguenlo, vamos a aperturarlo y vamos a comenzar en esta parte. Es un archivo donde vamos a hacer es descripción de datos. Descripción de datos lo haremos ahí como un ejercicio repasando y aprendiendo la parte de Excel, como si no supiéramos desde abajo. Aquellos que ya saben un poco, bueno, les servirá de recordatorio, y aquellos que no, pues bueno, estaremos aprendiendo. ¿De acuerdo? Bueno, si ya todos están, les voy a compartir ese archivo en mi pantalla y vamos a comenzar, por favor. Si se dan cuenta, bueno, aquí, esto es lo que podemos encontrar. Voy a apagar mi cámara para que puedan escuchar mejor y podamos concentrarnos en el archivo. Si se dan cuenta, esta es una de las aplicaciones de las que hablamos. Podemos tener datos del petróleo, de Google Trends, como lo vimos la clase anterior, pero bueno, esta es una línea de producción de una empresa totalmente real que se dedica al área de lubricantes, muy cercana aquí a la unidad académica sobre la autopista, la deben de conocer. Y si se dan cuenta, este ejercicio de aplicación lo que dice es que las jeringas, todo el émbolo de las jeringas que producen, debe de tener un lubricante, ¿no? Como un tipo de cera. Si no tiene, el émbolo es extremadamente duro. Si tuviera demasiado lubricante, pues el émbolo resbala de una manera, pues no adecuada. Entonces debe de tener ahí una cantidad en miligramos, lo podemos ver aquí en la columna naranja, que debe de ser, por eso ven ahí que debe ser el promedio básicamente de 0.34, 0.34, 0.34, debe ser el promedio. Esa línea es la que siempre debe perdurar. ¿De dónde sacan esos datos? Bueno, esos datos los sacan básicamente ya de la praxis, ¿no? De la parte práctica de todos los días, que no se requiere ni más lubricante ni menos lubricante en el émbolo de las jeringas para que éstas puedan operar correctamente. Es importante porque una empresa así como Jeringas no se puede permitir errores. No puede salir una jeringa mal, no puede darse el lujo
de decir, ay, pues esta jeringa está defectuosa, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Yo les decía que es tan delicado el asunto que cuando un trabajador se corta, como por ejemplo con el filo de una hoja, tiene que reportarlo inmediatamente, tiene la obligación de reportarlo, y entonces todo se resguarda, se pone bajo resguardo para destrucción, esa línea de producción que ellos estaban llevando a cabo en ese momento cuando él se cortó. No pueden permitir, aunque el trabajador esté sano y haya salido apenas la mínima sangre, la empresa no se puede permitir ese tipo de errores, puesto que el producto que está fabricando o produciendo van a hospitales, van a cuestiones delicadas, se trata con personas, es la vida de personas, y no pueden permitirse el error de que el día de mañana puedan tener una demanda y decir, nos demandaron porque nuestras jeringas son malas. El día de hoy esa empresa pues es un monopolio en el mercado, y es así como ellos subsisten. Entonces no puede haber errores, las jeringas tienen que ser dentro de los parámetros lo perfectas prácticamente, ¿no? En ese sentido, con criterios muy estrictos, y bueno, esa es una línea de producción que sale. Si se dan cuenta, por ahí están tomando líneas de 27 en 27, 27 en 27, observen la primera muestra, y bueno, tienen un total, ahí tienen un total, en este caso, ¿alguien puede ver el total, el final? Son muchísimas, ¿no? ¿Alguien puede ver el total? Ahí son como 16,000, me parece. Esto es una línea de producción que nos interesa. Esto es un muestreo vasto, este es un muestreo adecuado que se puede realizar. Y si se dan cuenta ahí, ¿cuántas tiene? 18,712, ¿no? Aquí lo podemos estar viendo, 18,712. Ahí ustedes lo pueden visualizar. Bien, muchachos, hasta aquí vamos bien, 18,712. Recuerden ese número porque es importante. ¿Dudas del ejemplo que vamos a desarrollar? Creo que no, profe. Bueno, muy bien. Esto también, bueno, nos indica la fecha, obviamente, el código del producto, ahí no hay ningún problema. La fecha en la que se estimó, esta muestra, pues bueno, ahí es muy reciente, y si se dan cuenta el tipo de componente, ahí del que nosotros estamos tratando, que básicamente versan en el promedio en ese sentido. La máquina que lo realizó, obviamente, vean la línea 12, línea 15, ahí pueden estar viendo la variedad, el tipo de familia, obviamente, al que pertenece, y también tiene un rango, o sea, es decir, el límite de este lubricante es, bueno, obviamente 0, que no se le ponga absolutamente nada, y el límite máximo que les decía es de 0.8. Entonces, es muy importante por lo siguiente, el límite está en 0.34, voy a hacerlo un poquito más grande, aquí está. Ahí está. El límite, les estoy señalando, es 0, y entonces el máximo es 0.8. El promedio de la experiencia que les he dicho es de 0.34. Entonces, es importante porque si tu máquina, por ejemplo, no está bien calibrada y tú pusieras 0.5, 0.6, 0.7, o sea, sí está dentro del rango y del límite permitido, pero tú estás gastando lubricante. No fabricamos una sola jeringa, fabricamos en una línea de producción, en un muestreo, pues bueno, 18,712, ¿no? 18,712. Es importante entenderlo, ¿no? En ese sentido. 18,712 es fundamental para decir que es una gran muestra y que se producen al día millones de este producto. Entonces, sería importante decir que yo no me alejara de importante. O sea, aunque yo a 0.8, el promedio dice que es de 0.34. Es importante que no me aleje del promedio, porque está comprobado que con el promedio, el lubricante y el producto funciona correctamente. Entonces, multipliquen, vamos a suponer que yo a todos les pusiera 0.7 o muy cercano a 0.8 al límite máximo, porque no hay que ser mezquinos, ¿no? Pues de eso se trata, de ser adecuado.
Entonces, imagínense que yo me pasara por 0.1, 0.2 o 0.3 gramos dentro de lo permitido hasta 0.4 miligramos, perdón, y multiplicado por los millones de productos que se hacen al día, y eso multiplicado por 31 días o 30 días al mes, y eso multiplicado por un año, pues bueno, eso significa dinero, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y la estadística es algo que nos va a ayudar a decir cómo hacerlo correctamente. Entonces, es fundamental que la desviación estándar sea pequeña. Y también les quiero decir algo, o sea, tanto el dato individual y las muestras que nosotros realicemos, ahorita lo vamos a hacer, medidas de tendencia central, de variación, medidas de morfología, en ese sentido, pues bueno, tengan un sentido y que ya nosotros esperamos un valor para poder tomar decisiones. Si estos se salen fuera de los parámetros, pues bueno, tendríamos que darle mantenimiento preventivo a la máquina, mantenimiento a lo mejor correctivo, la máquina está mal, está lanzando de menos, que también me afecta porque no saca un producto adecuado, o a lo mejor está lanzando de más y eso me está haciendo perder dinero. Entonces tendrían que, esas decisiones con estos datos, tendrían que ver en esa parte. Para que tomen nota dentro de la cultura general de la materia, muchachos, hoy hablamos de 3 tipos de mantenimientos, o sea, hablando de esta máquina que la involucra dentro del proceso de los datos, dentro de esta máquina involucra 3 tipos de casos. Voy a permitirme ahí abrir mi pantalla para decirles, y es importante que lo hagan. Yo sé que a lo mejor se dedican a otra parte, al área comercial o al área que ustedes quieran, pero fíjense bien, un mantenimiento preventivo, piensen como que para qué es, ¿no? Y en qué momento se realiza. Con estos datos, obviamente, aplicados a estos contextos y a estos datos. Número 2, ¿en qué momento se hace un mantenimiento correctivo? Y bueno, ¿cuál es lo que hoy impera con algo que se llama Industria 4.0, conexión al IoT, al Internet de las Cosas, y que prima en los mantenimientos predictivos? Piensen cuál es la diferencia. Si quieren googlear, no pasa absolutamente nada. Es importante que entendamos que no solamente es el tratamiento de los datos, porque por eso la materia dice que software de aplicación estadística, no solamente hay que aplicar estadística, hay que tomar decisiones fundamentales. Por favor, ahí traten de leer. Yo creo que ya los contextualicé un poquito en el ejemplo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son las características fundamentales de cada uno de los mantenimientos? ¿Cuáles son las características principales y cuáles son las diferencias de cada uno de ellos? ¿Y para qué nos sirve? ¿Cuál es el que impera hoy allá afuera en la tecnología? Es importante que lo entiendan, es importante que en esta materia enriquezcamos nuestro espacio, no solo a todas las áreas de importaciones, de exportaciones que son importantes, son trascendentales, son fundamentales, pero también que las llevemos al área tecnológica, que es algo de lo que no hablamos en la parte de negocios, ¿no? Vamos a dedicarlo un poquito ahí. Entonces tomen un minuto, un par de minutos, por favor, ahí a leer mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, y ¿qué tiene que ver hoy con los mantenimientos predictivos? Predictivos, son 3, preventivos, correctivos y predictivos. ¿Cuál funciona en cada caso? ¿Cuál nos beneficia? Lean un poquito ahí y comentamos. ¿Les parece bien? Les doy un par de minutitos, no más. Adelante, chicos.
Bien, muy bien. Comenzamos a tomar la participación de cada uno de ustedes. ¿Qué tenemos que decir de los tres tipos de mantenimientos? ¿Qué leyeron por ahí? ¿Y cómo es que sería importante? ¿Qué opinión tienen, chicos? ¿Nadie tiene opinión? Chicos, ¿nadie tiene opinión? Sí, profe. Adelante. Yo encontré que el mantenimiento correctivo es cuando se hace por mantenimiento reactivo o que a veces lo utilizan para hacer que un equipo funcione o repararlo. Ok, sí, es correcto. ¿Qué ejemplo tendríamos aquí en este contexto de la máquina, Tania? ¿Qué te imaginas que sería un mantenimiento correctivo? Pues, por ejemplo, cuando tienen problemas en una máquina de la empresa que es muy importante y se avería, entonces ellos como que supervisan y tienen que buscar cuál es el problema para que lo puedan solucionar, ¿no? Bueno, definitivamente el mantenimiento correctivo ahí, para que ustedes tomen nota, es el que nos obliga a detener la producción y a parar la máquina en este caso. Nos obliga porque simplemente ya no funciona, así de sencillo, ¿no? Ya no podemos hacernos a un lado, ya no podemos decir, bueno, lo hago mañana, lo hago después. Ya no funcionó más la máquina y nos obliga a detenernos en el tiempo. Entonces, es importante que un mantenimiento correctivo, como bien dijiste, nos obliga a parar la producción en la planta, ¿no? En ese sentido, dejan de funcionar correctamente. Ok, muy bien, dejan de funcionar adecuadamente, disculpen. ¿Quién más de los otros tipos de mantenimiento? Yo investigué el Yo, profe. mantenimiento preventivo, Ah, sí, Jimena. que el preventivo es el que está, pues, bueno, ya tienen definidos las fechas en las que lo van a hacer y no importa si está bien o mal la maquinaria. Muy bien, lo que estás aportando enriquece el espacio. Un mantenimiento preventivo es en esta misma máquina, no lo necesita, pero nosotros lo vamos a hacer con un propósito, o sea, que el día de mañana que esté funcionando, que la pongamos a funcionar, pues no falle, ¿no? O sea, no le falle una pieza, no le falle una banda, no le falle un rodillo loco, no le falle el control, no le falle la interfase HMI, que es Human Machine Interface, ¿no? Humano-máquina, no le falla absolutamente nada, como bien dices, no nos lo está pidiendo en ese momento, pero nosotros lo estamos haciendo para que en esta parte se cumpla una ley que es la ley de Pareto. Yo ya se les había mencionado, y bueno, hay algunos que no estaban en mi curso, no sé, lo desconozco, porque nada más veo nombres ahí y algunas caras, pero les comento que es importante que entonces nosotros entendamos que la ley de Pareto dice, oye, no vas a tener el 100% del tiempo la máquina andando, o sea, el dueño, el patrón quiere el 100% del tiempo, del mes, de la semana, del año, pero eso no puede ser posible. Entonces la máquina tiene que parar para poder dedicar ese 20% del tiempo a un mantenimiento, como está diciendo Jimena, un mantenimiento preventivo, y que el restante 80% la máquina no nos falle. Esa ley de Pareto dice, invierte el 20% del tiempo planificando, invirtiendo, haciendo mantenimientos preventivos, y el 80% restante de tu tiempo, entonces vas a tener éxito, vas a tener garantía, las máquinas van a estar trabajando. Es así como se hace tangible una ley de Pareto. Dice lo contrario, la ley de Pareto se puede invertir, que si tú no inviertes ese 20%, entonces seguramente te vas a pasar el 80% del tiempo corrigiendo errores, tras errores, tras errores, tras errores, porque no planeaste hacer los preventivos, los mantenimientos preventivos, y solamente vas a tener eficiencia, el 20%. ¿Han pensado en algún ejemplo de vida, en algún carro que ustedes hayan invertido así, el de su abuelo, su tío, su mamá, su papá, que es una máquina al final del día? ¿Les ha pasado esa ley? Bueno, es importante que lo entiendan. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Sí, yo, profe.
Adelante, Salvador. Por ejemplo, una cosa es el preventivo y otra cosa es el predictivo. Y bueno, yo encontré que, por ejemplo, el predictivo es una técnica que se utiliza para las herramientas y técnicas en el análisis de datos para detectar anomalías en el funcionamiento y posibles defectos en los equipos y o procesos. Y bueno, básicamente por lo que estuve leyendo, como que entendí que es como un proceso que se da antes de la prevención del problema. O sea, este detecta qué errores podría haber en el futuro y de ahí se sigue al preventivo para ver cómo se puede solucionar ese error precisamente. Muy bien, excelente, excelente. ¿Alguien más del predictivo que haya leído? Ahorita lo voy a retroalimentar, quiero tomar otra opinión para que me puedan entender esta parte de lo que estamos hablando de la cuestión tecnológica, bueno, que tiene que ver con estos datos, ¿no? Hoy en día, esta empresa que estamos comentando de este contexto de estos productos maneja meramente mantenimientos predictivos, y es importante porque hace uso del IoT, del Internet de las Cosas, y hace uso de la industria 4.0 y hace uso de la conectividad y de la conectividad inteligente para con las máquinas. ¿Alguien más investigó los predictivos? ¿Alguien más que quiera participar? A ver, Itzel Fernanda Licona, ¿está aquí? ¿No está? Profesor, Perfecto. ¿Quién? dice que va, bueno, encontré que va a ser la monitorización de diferentes parámetros, que uno es análisis de temperatura, otro análisis de vibraciones y otro que es análisis de parámetros eléctricos. ¿Y eso qué quiere decir en mexicano, Fátima? Bueno, que el de la temperatura va a medir la radiación de infrarroja emitida por los elementos de la instalación eléctrica, el de vibraciones que va a medir la vibración de la maquinaria y que el de parámetros eléctricos mide los cambios en el comportamiento eléctrico. Ok, muy bien. Pongan atención, chicos, porque estas clases normalmente no lo ven ahí en esta parte de las otras materias. La industria 4.0 vino a revolucionarnos a todos en este sentido. Hoy queremos máquinas, hoy queremos robotcitos de Amazon surtiendo logística 24 horas, hoy queremos, no nos podemos detener, o sea, tenemos que trabajar, y esa ayuda, esa ayuda precisamente lo van a hacer las máquinas y los sensores. ¿A qué me refiero? La diferencia es que ahora las máquinas están atestadas de sensores donde monitorean degradación, monitorean vibraciones, como está diciendo Fátima, monitorean temperatura, monitorean desgastes, y entonces cuando esos sensores están enviando datos, como dijo Salvador, están enviando datos a la computadora, esos datos están diciendo, oye, el desgaste ya de esta banda, el desgaste ya de este aceite o la temperatura de este aceite ya está creciendo, ya está siendo mayor, ya se está saliendo del promedio, entonces predigo que por estos valores que no están dentro de los estándares normalizados, en tanto tiempo vas a tener que hacer un mantenimiento preventivo para, o sea, detener la máquina para que puedas arreglar esto, para que puedas ponerle esta refacción, para que puedas hacer esta actualización, para que puedas hacer este movimiento, para que puedas poner esta refacción, para que puedas reparar esto, o en tanto tiempo vas a tener que cambiar la banda, en tanto tiempo vas a tener que cambiar el sensor, en tanto tiempo vas a tener que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen que entender que el predictivo viene del resultado de los sensores que están conectados en la máquina, y esos sensores es una ciencia de datos que están monitoreando 24/7 los datos del desgaste de la temperatura, del volumen, de la presión, de la humedad, de la salinidad, de la degradación de las vibraciones. O sea, ese cúmulo de sensores están llevándolo a cabo para que entonces nos digan, oye, esto ya no es normal, no está dentro de los parámetros, la máquina estaba nueva, presentaba estos parámetros, se ha salido de estos parámetros, seguramente esto lo tienes que cambiar, y eso lo pueden estar monitoreando desde una computadora como ahorita, y a eso se le conoce como industria 4.0 e Internet de las Cosas. Bien, adelante, Gabriela.
Bueno, ahorita que estaba diciendo eso, pues a mí lo que se me ocurre en un ejemplo práctico, pues sí serían los carros. Por ejemplo, las verificaciones que se hacen periódicamente, pues es efectivamente para ver el funcionamiento de los carros. El carro que cuenta con una computadora es la que analiza en dónde hay fallas, si se necesita hacer algún cambio, si se necesita hacer ese tipo de cosas. Ese sería como a lo mejor un preventivo, y a lo mejor el deductivo, no, perdón, el otro tipo, el predictivo sería cuando dices, no, pues algo se le escucha al carro, se escucha que tiene un sonido raro y lo llevas al mecánico. Y ya de ahí ya se basan, o bueno, el mecánico te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tiene que comprar para ahora sí entrar al correctivo, que sería pues ajustar las fallas que tiene el carro. Preventivo. Porque correctivo es le di hasta que se murió eso, ¿me entienden? Entonces, paré antes, el carro funciona aún y estoy en un preventivo. Ese es entender la diferencia. Es importante que lo hagan, ¿de acuerdo? Porque negociadores, yo no sé dónde vayan a caer, les han dicho muchas cosas, importar, exportar, aduanas, etcétera, pero pueden caer en una empresa, y en una empresa de producción, ustedes no tienen que saber de refacciones, pero sí tienen que alfabetizarse tecnológicamente. Voy a hablar del carro que está mencionando su compañera Gabriela, y es un carro me va a decir predictivamente, oye, la banda ya lleva 40,000 kilómetros, la banda de distribución, es un ejemplo, aquí saben de carros, dentro de 20,000 kilómetros más o menos se la vas a tener que cambiar, es adecuado que se la cambies. ¿Va a tronar? La respuesta es que no, puede durar 80,000 hasta 90,000 kilómetros, pero el predictivo está diciendo, ya llevas tantos kilómetros, te faltan tantos kilómetros, es importante que en tanto tiempo más o menos de recorrido del carro, de uso del carro, cambiemos esta banda, hagamos un mantenimiento, hagamos un servicio, hagamos una afinación, etcétera, etcétera, etcétera. Las llantas tienen tantos kilómetros, es importante que hagas un ajuste, que hagas un balanceo, etcétera. Es decir, esos predictivos, pero porque están monitoreados por sensores. La industria hoy no es muy diferente, o sea, debe de tener otras piezas con otros nombres, pero es exactamente lo que nosotros buscamos. Y esos predictivos los puede estar leyendo un licenciado en negocios internacionales desde una computadora y decir, miren, me está marcando un foquito rojo en esta pieza, un foquito amarillo de alerta, que ya lo tenemos que empezar a cambiar. Y tú podrías empezar con compras nacionales, internacionales, a pedir esas piezas para que los técnicos correspondientes pues hagan sus mantenimientos, en este caso preventivos. No sé si se está entendiendo, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario que quieran adicionar. ¿No? Correcto, muy bien. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, dándoles este bagaje que yo lo considero importante, vamos a la parte técnica del Excel, ¿no? De cómo hacerlo, para que ustedes puedan entender. Y esto incluso ya lo hace una máquina, o ya se hace automatizadamente, pero les quiero decir que no, que yo lo voy a hacer para que podamos aprender la herramienta. Muy bien, entonces estamos claros en lo que vamos a hacer. Habíamos recordado la clase anterior que eran medidas de tendencia central. Ya están ahí todos en su Excel. Y entonces eran media, ¿no? Mediana, moda. Después venían medidas de variación y era varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, C.V. Y ahorita vamos a ver el significado de ellas, o sea, no nada más lo vamos a estar calculando por calcular, ¿de acuerdo? C.V, que la canción era coeficiente de variación. Después de ahí, déjenme aquí copiar este formatito para ustedes, ahí está, que podamos ver cuál es la línea. Venían las medidas de morfología, morfología, aquí está, y eran básicamente dos. El sesgo, vimos tres tipos de sesgo, sesgado a la derecha, sesgado a la izquierda, y bueno, ahí estaban, ¿no? En ese sentido. También, de igual forma, vimos las medidas de posición, y creo que ahí nos quedamos, ahí nos dio la clase, ¿no? Hoy vamos a avanzar de una manera mucho mejor, vamos a ir explicando cada una de ellas, y es importante que lo puedan entender. Vamos a copiar aquí el formatillo. Vamos a tener lo que eran los cuartiles, ¿no? Y era Q1, Q2, Q3, ¿no? Básicamente.
Y después íbamos a tener lo que eran deciles. Voy a calcular D1, D2 y D3. Ustedes calculan los demás. Y teníamos los percentiles, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Podemos continuar? Denos un momento. Ok, muy bien. Miren, aquí ya está como automatizado. Ahí está. Ustedes me dicen cuando ya, por favor. Bueno, y habíamos dicho, vamos a comenzar aquí, vamos a comenzar. No sé si se vean bien o lo hago un poquito más grande, como ustedes me digan. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok, media habíamos dicho que era el promedio. Vamos a estar calculando el promedio, pues obviamente de todas las muestras del dato individual, y eso es desde F2. ¿Hasta dónde dijimos el último dato? ¿Se acuerdan? Hasta 18.712. 18,000 o 16,000. 18. 18,712. ¿Mm? Está, ¿le sale punto 36? Chequen que les salga eso, por favor, para que todos podamos continuar. Vayan confirmando ahí desde su audio, si son tan amables. ¿Sí le salió? Sí. Ok, muy bien, pues continuemos ahí, no nos vamos a detener, ya lo hicimos la clase anterior. Mediana es desde F2, 2 puntos, F18,712, ¿no? Para no estar bajando hasta ahí. La mediana, noten que está muy cercano al promedio, o sea, punto 34 a punto 36 no estamos muy desviados, ya desde ahí nos podemos dar cuenta de ese rollo. Y vamos a ver la moda es una de las cosas que debemos de ponerle atención ahí. La moda es el valor que más se repite, es decir, lo que más repite la máquina en el surtido de este lubricante a cada uno de los productos, ¿no? Entonces, vamos a ver si este coincide. F2, F18712, dijimos. Y entonces es punto 35. Curiosamente, aunque el promedio y la mediana dan punto 36, la moda da un poquito debajo, o sea, es decir, punto 35. Y eso nos está beneficiando. Les quiero decir por qué. Porque nosotros lo que queremos es, como empresa, pues, no surtir el menor producto posible. O sea, si el promedio es de punto 34, pues yo no me quiero desviar de ese punto 34. Y vean que la moda, lejos de estar por encima, está un poco por debajo en ese sentido. Y es fundamental, es enriquecedor el espacio, porque nos está diciendo que entonces la máquina opera correctamente. Los tres valores son muy parecidos. Prácticamente podríamos decir
decir que parecidos, y cuando eso sucede, quiere decir que el sesgo nos va a salir muy pequeño, al igual que la kurtosis. Eso es importante, porque entonces vamos a tener algo importante que es una distribución normal de los datos, ¿no? Qué bien, porque entonces la palabra lo dice, cómo se están comportando los datos, cómo se están comportando los lubricantes y cada una de las líneas, cómo se están comportando. Pues se están comportando de manera normal. E incluso el análisis lo podríamos hacer por cada una de las líneas, es decir, la máquina de la línea 16, la máquina de la línea 8, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué fórmula usó en moda? Es que como que esa no me dio. Moda. ¿Los demás van bien? Bueno, si no tienen dudas, pues bueno, vamos a continuar. Aquí la varianza. Habíamos dicho que lo íbamos a calcular como var. Y var va a ser otra vez desde F2 hasta F18712, ¿no? Esperaremos una varianza pequeña. Claro, desde luego, una varianza muy pequeña. Quiere decir que nuestra máquina no es perfecta, tiene una variación muy pequeña, pero es lo que esperábamos, ¿no? Nosotros lo que quiere decir es que prácticamente cada surtido y cada porción o cada aplicación al producto de este lubricante, pues prácticamente es el mismo, ¿no? Es lo que podemos decir. Está controlado, es un proceso controlado, estandarizado, y es lo que vamos a entender. Dentro de la desviación estándar decíamos que era DESBEST, y eso pues nos va a reafirmar todavía más que vamos en la posición correcta, ¿no? Ahí está, la DESBEST, pues es prácticamente de 7 centésimos, ahí lo podemos ver, y es algo considerable. Vean que aquí es donde importa realmente la varianza y la desviación estándar, en un ejemplo aplicado y que nosotros podemos dar cuenta de si está bien o está mal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos continuar? Sí, maestro. Bien, el coeficiente de variación iba a estar dado por la desviación estándar, habíamos dicho, sobre la media, ¿no? O el promedio. Y este iba a ser interpretado como un porcentaje. Ese porcentaje habíamos dicho que era, bueno, ahí está, el 19.65%. Lo que quiere decir ese coeficiente de variación, chicos, es que cada aplicación o cada muestra en este caso, ya aplicado en el contexto, cada aplicación de lubricante está variando con respecto a la media, un 19.65%. Es decir, está dentro del permitido, no más allá del 20%, ya lo vimos, está como controlado. ¿Podría bajar todavía más ese proceso? La respuesta es que sí, si se lo proponen. Habría que ser con mucho esfuerzo, una máquina pues mucho más sofisticada, a lo mejor, o hasta este momento, pues nuestro proceso nos sirve, nos da rentabilidad, nos da utilidad considerable y estamos dentro de los parámetros. Es lo que nos quiere decir ese coeficiente de variación, que las medidas que se están aplicando, cada medida que se aplica, tiene una variación más o menos del 19.65% con respecto de la media. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Muy bien. El sesgo, habíamos dicho que era el coeficiente de asimetría, y ese lo vamos a estar viendo igual, F2, F18712. Y bueno, si se dan cuenta, el sesgo es muy pequeño, no supera el 1, es un sesgo hacia la izquierda, y ahí está. ¿Por qué? Porque sale positivo. Pueden checar sus notas de la clase anterior. Es un sesgo hacia la izquierda. Y ¿por qué? Porque la moda está recorrida ligeramente, es un sesgo pequeño, prácticamente podríamos decir que está muy apegado a una distribución normal. Ligeramente sesgado hacia atrás por la moda, es decir, este valor que está acá, que está por detrás de la media, pero está ligeramente sesgado. ¿Se está entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe.
Bien, entonces ahora vamos con la kurtosis. Si me van siguiendo, vayan haciendo el archivo, porque si no, de eso se trata, de que vayan aprendiendo ustedes. Profe. ¿Alguien tiene una duda? Sí. Sí, yo me perdí en la, ¿cómo se llama? En la fórmula del sesgo. No vi bien. Era coeficiente de simetría y era F18, 712, ¿no? Sí, es que son toda la muestra, Abraham, y es el rango sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Ok. Muy bien, y después de ahí la kurtosis, ¿no? De la misma manera, por favor, responda a alguien ahí de lo que vimos la clase anterior. Dice que nos da una kurtosis de 2.04 y había tres factores de la kurtosis, que era mesocúrtica, que es una curva de distribución normal, uniforme. Había una que era leptocúrtica y otra que era platicúrtica. ¿Qué caso tenemos, muchachos? ¿Una leptocúrtica? ¿Recuerdan? A ver, los tres tipos ahí. ¿Sí se acuerdan o no? Aquí era solo para recordarles, la kurtosis. Y aquí era, ¿no? Cuando es positiva, entonces tenemos una leptocúrtica. O sea, está ligeramente apuntalada. Está ligeramente apuntalada. Eso es lo que tenemos con relación a la kurtosis. Está ligeramente apuntalada. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Será bueno o será malo que esté así la kurtosis? ¿Qué quiere decir que realmente sea leptocúrtica en este contexto? ¿Alguien que pueda interpretarlo? ¿No? ¿Nadie? ¿Algún valiente que nos diga algo? No, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nos está diciendo la kurtosis es que, voy a abrir aquí, voy a dejar de compartir, pongan atención, lo que nos está diciendo la kurtosis es que al estar muy, muy apuntalada, quiere decir que estos valores de la distribución normal, están cerrándose, y la mayoría de ellos está apuntando al promedio, o sea, están muy apegados al promedio. La concentración de los datos están muy apegados a lo que es el promedio. Por eso tenemos una leptocúrtica. ¿Será bueno, será malo? Pues yo les quiero decir, hay aplicaciones diversas en la vida, en los productos, en los negocios. En este momento el que se me viene a la mente es cuando hay una distribución de leptocúrtica del precio de un celular, hablando, por ejemplo, de iPhone. ¿Qué esperan ustedes del precio del iPhone, del iPhone 35 cuando salga? Cuando salen normalmente los iPhone, ¿varían de precio? O sea, hay una distribución de precios muy, 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 muy grande. Algunos los dan en un precio más alto, otros los dan en un precio promedio, otros los dan en un precio muy bajo. ¿Qué pasa con el precio de este teléfono cuando es el lanzamiento? ¿Qué pasa? Es igual en casi todos los lugares, ¿no? Están muy apegados, ¿estás de acuerdo? Están muy apegados a la media. Y entonces,
pues entonces no es muy variable, que el 5%, que el 10%, si lo compras antes, si lo compras después, si lo compras con tarjeta, con tal tarjeta, o sea, pero la flexibilidad es muy pequeña y entonces todos los precios se juntan hacia el promedio, hacia el precio promedio en este caso de lanzamiento. Pues esto no es muy diferente. Una distribución leptocúrtica como nosotros estamos viendo, pues quiere decir que todos los valores de la aplicación del lubricante pues se están apegando al promedio, pues está bien, o sea, siempre que se aplique, se va a estar apegando al promedio y no va a estar disvariando, no esperaremos lo contrario, que es una platicúrtica, pues que estuviera así todo aplanado y que unas la lanzara más y otras la lanzara menos, sino que estas estén concentradas ahí. ¿Se está entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Tienen dudas, preguntas? Por el momento no, profe. Bien, ¿los demás? ¿Dudas? Sí, tengo una duda. Yo no No. entendí qué tenía que ver la curtosis. Bueno, más bien, ¿qué significaba la curtosis? ¿Jimena? Ujú. Pero lo acabo de explicar. La kurtosis es en qué grado están concentrados los datos, ya sea hacia la media o en este caso dispersos de la media. Eso es lo que quiere decir la kurtosis. Ah, ok. ¿Sí? Bien, ¿más los demás? ¿No? Muy bien, vamos a continuar, vamos a seguir calculando. Vámonos a las medidas de posición. Ustedes ya saben, los cuartiles, entonces ahí, solamente para calcular, vamos a ver, dice que es cuartil. En este caso, el rango es F2, 2 puntos, F18, 712, coma, vamos a calcular el primer cuartil, y así. El primer cuartil, o sea, el 25% de los datos, está desde el valor más bajo, déjenme calcular el valor más bajo para ustedes aquí. El valor más bajo lo vamos a calcular del mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo de F2 hasta F18? Ahí se me fue, F18712. O sea, el valor, quiero que entiendan, el 25% de los datos va desde 0.04, que es el valor que aplicaron, que es el mínimo valor, hasta 0.32 está concentrado el 25% de los datos. ¿Se está entendiendo lo que les estoy diciendo? No. ¿Por qué no, Héctor? Se me trabó, perdón. Es que no escuché la primera parte. Bueno, repito nuevamente. Lo que nos está diciendo el primer cuartil es que desde el valor mínimo ordenados, los 18,711, porque empezamos a partir de F2, los 18,711 datos, empezando desde el más pequeño, ¿quién es el más pequeño? 0.04, hasta 0.32 ordenados de menor a mayor, hasta ese valor existe el 25% de los datos, de todo el 100% de los datos. Eso es lo que quiere decir el primer cuartil. ¿De acuerdo, Héctor? Sí, ya, gracias. Bien, calculamos el segundo cuartil, no sé aquí qué rollo haya, a ver, déjenme ver, vamos a corregirlo, es F2, este es así, y este es 2, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir el segundo cuartil? Que coincide con la mediana, aguas. Se los pongo en amarillo, ya se los había dicho en la clase anterior, el segundo cuartil es exactamente el 50% de los datos y es exactamente igual el valor de la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, para que estemos ahí conscientes. Lo que quiere decir es que desde el valor mínimo, este es el mínimo, lo vamos a poner aquí, mínimo, a ver, déjenme ver, mayúsculas, minúsculas para respetar, el valor mínimo desde 0.04 hasta 0.36 ya está concentrado el 50% de los datos. ¿De acuerdo? Pues vamos a calcular el tercer cuartil, que es hasta dónde está el 75% de los datos. Hasta dónde está el 75% de los datos. Y eso nos dice que es desde 0.04 hasta 0.4 está concentrado el 75% de los datos.
¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, yo sí. Sí, ¿quién? Perdón. Yo, Fernanda. Sí, Fernanda. ¿Cómo sacó el mínimo? Con la fórmula de min y dando el intervalo de datos. Gracias. ¿Y los demás? ¿Me puede enseñar su fórmula para sacar el cuartil, por favor? ¿Cuál de ellos? El primero. Ah, ¿por qué después de F18712 hay Ah, no, ya agarré la onda. Gracias. ¿Ya? ¿No estuviste en mi clase anterior o sí? No, es que estaba trabajando, pero ya en esta ya. Bueno, es el primer cuartil. Si no, ahí quedó la grabación en el link. Les voy a estar subiendo hoy, les prometo que les subo ya las dos clases. La primera, como que la verdad es que no estuvimos platicando de otras cosas, así, pero esta vez ya es contextualizado, se la subo para que lo puedan disfrutar. ¿Sale? Entonces, ahí muy bien, y bueno, así, quiere decir uno porque es el primer cuartil, aquí dos porque es el segundo cuartil, y bueno, al final tres porque es el tercer cuartil. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, gracias. Bien, los demás, ahí espero que ya no tengan dudas. Vamos a los deciles. Los deciles habíamos dicho que no teníamos fórmula, pero íbamos a hacer uso de la fórmula de percentil. Decíamos que era el rango desde F2, 2 puntos, F18712, coma, y decíamos que era el primer cuartil, y el primer cuartil, por esta fórmula, lo interpretábamos como el 10%, pero el 10% en decimal, que es 0.0.1. Es decir, es el primer decil. Y lo que quiere decir es que desde 0.04 hasta 0.29 se encuentran concentrados el 10% de los datos. Desde 0.04 hasta 0.29 se encuentran concentrados el 10% de los datos al ser deciles. ¿Preguntas? ¿Puede volver a poner la última fórmula, por favor? Listo. Gracias. ¿Listo? Muy bien, vamos a calcular, bueno, obviamente el segundo decil, tercer decil, ahí ustedes calculan si gustan ya los demás deciles, pero bueno, aquí vamos a calcular el segundo decil, básicamente es lo mismo, pero ahora voy a poner 0.2, y en el tercer decil, o sea, hasta el 30%, ahí está, ese es el tercer decil, ¿de acuerdo? Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí?
Creo que no, profe, todo bien. Muy bien, bueno, pues vamos a darle. Para que no se haga pesado, voy a detener aquí la grabación, y voy a comenzar